Hola, ¿qué tal amigos de su canal educativo Ciencia al Descubierto? Como siempre le acompaña el profe Wellington. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que es clasificación de los movimientos. Vamos a conocer aquí algunos aspectos de manera teórica acerca de los movimientos. Recordarles que si no se ha suscrito a nuestro canal, se suscriba y sea parte de esta familia de Ciencia al Descubierto. De igual forma, le damos lo que es la bienvenida a esta clase a todos aquellos estudiantes que están recibiendo clases de manera virtual con nosotros y que próximamente estaremos ya de manera presencial. Así que vamos a ver estas informaciones sobre estos movimientos y su clasificación, su tipología, algunas características que son importantes tener en cuenta para trabajar con estos. Bien, vamos a conocer estas informaciones acerca de los movimientos, pero antes vamos a ver algún aspecto, lo que es la intención pedagógica que queremos lograr con este contenido. Por ejemplo, que los estudiantes relacionen los conocimientos iniciales adquiridos para el dominio de los aspectos prácticos y teóricos de los tipos de movimiento. Esa es nuestra intención. También estamos trabajando lo que es con el indicador de logro. Recuerden que aquí en República Dominicana trabajamos bajo un diseño curricular fundamentado en un enfoque por competencia y trabajamos con indicadores de logro. Nuestro indicador para este contenido es resuelve problemas de movimientos con trayectoria en una dimensión, circulares y parabólicos, calculando las variaciones cinemáticas. Bien, ahora vamos a ver lo que son algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es un movimiento? En esta pregunta podemos decir, como ustedes ya comprenderán y hemos tratado en clase, que el movimiento es un fenómeno físico. Un fenómeno físico que podemos decir que es el cambio, ¿verdad?, de posición que experimenta un cuerpo X. Entonces, sabiendo eso, podemos decir que preguntarnos cuáles son los tipos de movimientos que existen, ¿verdad? En ese caso tenemos lo que es el movimiento de traslación, que lo hemos trabajado también, el movimiento de rotación y los movimientos de vibración. Entonces, esos movimientos son los que de manera teórica, ¿verdad? Vamos a ir trabajando aquí en esta parte para luego introducirnos lo que es en la parte práctica, o sea, el desarrollo de ejercicios, ya que realizaremos lo que son vídeos adecuados para eso. Bien, seguimos. Entonces, aquí vamos a ver algunos elementos que usted tiene que tomar en cuenta antes, ¿verdad? Antes de introducirnos lo que es ya de manera central en el tema. Por ejemplo, recuerden que hemos estado trabajando lo que son las magnitudes. O sea, trabajamos en clase lo que eran las magnitudes. Y es importante conocer estas características. Ya, como ustedes comprenderán, vimos lo que era la magnitud vectorial y magnitudes escalares. Entonces, por ejemplo, tener pendiente qué es la temperatura, conocer qué es la temperatura y de qué forma se trabaja. Y como ustedes sabrán, es una magnitud escalar, ¿verdad? Que se trabaja de manera sistemática. O sea, podemos decir que la temperatura es como la noción de lo frío y lo caliente, pero haciendo énfasis lo que es en un instrumento que es el termómetro para su medición. De igual forma, se trabaja lo que es, por ejemplo, en grados Fahrenheit, centígrado y grados Kelvin, que son las unidades de medida que se fundamentan para su representación. Otro aspecto es el tiempo. Es importante conocer cómo interpretar el tiempo. Y podemos decir que el tiempo es como la duración o separación de acontecimientos, ¿verdad? Estableciéndose lo que es un paréntesis entre el presente, pasado y futuro. Y como ustedes saben, se puede medir en segundos, se puede medir en minutos, horas, días, meses y años. Todo dependerá de qué eh, herramienta usted esté utilizando para eh, abarcar esos aspectos mencionados. Otro elemento es la densidad. O sea, no es que lo vamos a ver en todos, pero es importante tenerlo en cuenta. Y recuerden que la densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen de una sustancia o de un objeto en sí. Bien, otro aspecto importante es la masa. ¿Y qué es la masa? Podemos definir la masa que es la cantidad de materia que posee un determinado cuerpo.
Ahora, esta masa se puede representar con la unidad de medida en kilogramos o en gramos, dependiendo el caso. Otro aspecto importante es el volumen, ¿verdad? El volumen podemos definirlo como el espacio que ocupa un cuerpo, ¿verdad? Todo ese espacio que ocupa un cuerpo, eso se puede definir como un volumen. Otro elemento importantísimo es la energía. ¿Qué es la energía? Bueno, la energía podemos decir que es la capacidad que posee un cuerpo, ¿verdad? Para realizar lo que es un trabajo. Y esta energía puede ser medida en Joule. Recuerden que se trabaja en Joule. Otro aspecto a tomar en cuenta es la distancia. Y podemos decir que la distancia es como el espacio e intervalo de tiempo que hay entre dos personas, o vamos a decirle también suceso, que también se le plantea de esa forma. Otra parte que también, o elemento que es importante, es la velocidad. Podemos decir que la velocidad, ¿verdad? Es como la relación o el cambio de posición tomando en cuenta el tiempo. Entonces, esa es la velocidad. Relación en el cambio de posición con el tiempo. Otra parte que también no se puede quedar es la aceleración. La aceleración, podemos decir que la aceleración indica, vamos a decirlo así, la variación de la velocidad por unidad de tiempo. Variación de la velocidad por unidad de tiempo. A eso se le llama aceleración. Otro elemento importantísimo es la fuerza. Podemos decir que la fuerza es es una magnitud física, eso lo sabemos. Ahora, es capaz de deformar un cuerpo y modificar su velocidad, ¿verdad? Capacidad de deformar un cuerpo y modificar su velocidad. Entonces también tenemos lo que es el impulso. El impulso, podemos decir que un impulso puede darse también en dos cuerpos. Por ejemplo, es el choque, vamos a decirlo así, es el choque entre dos o más cuerpos que no sufren deformaciones permanentes debido al impacto. O sea, por eso se puede afirmar que el impulso es algo de muy poca duración, a diferencia de la fuerza, ¿verdad? Y por último, tenemos aquí lo que es el desplazamiento. El desplazamiento se puede definir como la distancia que existe, ¿verdad?, entre la posición final e inicial de un movimiento. Esos aspectos es importante que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora de usted realizar lo que son estos ejercicios de los movimientos en sí, tanto de traslación, rotación y de vibración, usted va a emplear algunos de estos elementos y es importante que lo tenga en cuenta. Bien, ahora nosotros vamos a ver este pequeño esquema que hemos elaborado para todos ustedes sobre los movimientos en sí. Tenemos aquí lo que es el movimiento de traslación. Cuando usted le hablan de un movimiento de traslación, usted ya tiene que ir orientándose a que usted va a ver un cambio de posición, porque esa es una de las características del movimiento de traslación, perdón, que se da lo que es un cambio de posición de un cuerpo. Bien, también tenemos lo que es el movimiento de rotación. El movimiento de rotación es aquel movimiento, como usted comprenderá, que se da entre el propio eje, ¿verdad?, de el cuerpo que está en movimiento. Un caso particular es el caso de nuestra Tierra, que hace un movimiento de rotación sobre su propio eje, sin necesidad de desplazarse. Bien, y tenemos lo que es el movimiento de vibración, que es un movimiento que de cierta forma se tornaría un poco difícil, pero no es difícil, porque el movimiento de vibración es un movimiento repetitivo, ¿verdad? Es un movimiento que tiende a ser de característica repetitiva. El movimiento de vibración tiende a ser de esa forma. Entonces, por eso a veces uno dice que es un movimiento repetitivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que este se da frente a una posición de equilibrio. Recuerden el ejemplo que le dimos con el teléfono. Más adelante le vamos a poner una pequeña imagen ahí de ilustración para que usted se oriente. Bien, ahora bien, el movimiento de traslación se divide en dos partes. Está el movimiento rectilíneo, ¿verdad?
el cual se puede dividir en un movimiento uniforme, pero también se puede dividir en un movimiento uniformemente variado. Ahora usted se preguntará, ok, esos dos movimientos, pero ¿de qué naturaleza son esos dos movimientos? Entonces, bueno, podemos decir que el movimiento rectilíneo, ¿por qué es un movimiento rectilíneo? Bueno, es un movimiento rectilíneo porque está orientado mediante una recta. Por eso es un movimiento rectilíneo, ¿verdad? Ahora bien, es un movimiento uniforme. O sea, ¿por qué es un movimiento uniforme? Podemos decir que es un movimiento uniforme, ¿verdad? Porque se realiza con velocidad constante. Por eso es un movimiento uniforme. Luego tenemos también, de manera general, vamos a definirte, el movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento que se caracteriza por tener lo que es una velocidad constante. O sea, que no aumenta ni disminuye su velocidad. Y una aceleración nula o cero. Esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, a diferencia del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que te plantea que este movimiento es diferente. Su aceleración aquí es constante y su velocidad tiende a ser de característica lineal, ¿verdad? Y varía con el tiempo. Entonces, este sería el uniformemente variado, que lo vamos a ver en ejercicio que le vamos a ir dando más adelante. Ahora tenemos el movimiento curvilíneo, ¿verdad? El movimiento curvilíneo, que ese también es un movimiento de traslación. Bien, el movimiento curvilíneo se relaciona con su trayectoria, como mismo se dice ahí, relacionado al respecto orientado a una curva. Y dentro de estos movimientos está lo que es el movimiento circular, ¿verdad? Tenemos lo que es el movimiento circular, tenemos el movimiento elíptico, el movimiento parabólico y el movimiento rectilíneo. Entonces, este movimiento se divide en esas partes. Ahora, cuando usted le hablan de un movimiento circular, le están hablando de que su trayectoria describe una circunferencia. Y cuando le hablan del movimiento elíptico, le están hablando de un movimiento que describe lo que es una descripción parabólica o una parábola. No, perdón. El movimiento elíptico describe una hélice, una elipse. O sea, es como una trayectoria, si describe una trayectoria de hélice. Y a diferencia, el movimiento parabólico describe un movimiento o una trayectoria en parábola. Y el rectilíneo, ya como ustedes comprenderán, descubre un movimiento recto. Que se debería un poquito fuera de lugar porque estamos hablando del movimiento rectilíneo, curvilíneo, perdón. Sí, estamos hablando del movimiento curvilíneo. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que esta parte de acá, que fue que se nos quedó, no es de esa, es del movimiento curvilíneo en general. Que este es un movimiento donde su trayectoria es una curva irregular, o sea que no está completa. Aquí no iría el movimiento rectilíneo, sino el movimiento curvilíneo en general, que fue que se nos quedó. Pero ahí está la aclaración. Es un movimiento que su trayectoria describe una curva irregular, o sea que no es correcta. Entonces, ahora te damos lo que es esta pequeña imagen o ilustración del movimiento de rotación, con el caso que pusimos de la rotación de la Tierra dentro de su propio eje, que no cambia de posición, sino que se mueve en su propio eje. Y de igual forma, lo que es el movimiento vibratorio con el teléfono, que es un movimiento repetitivo frente a una posición de equilibrio, que también lo dimos como ejemplo en clase, como ustedes recordarán algunos. Y estos eran algunos aspectos así, de manera teórica, que queríamos presentarte. Bien, agradecemos a todos y todas por estar ahí, estar al pendiente de los videos que subimos aquí en Ciencia al Descubierto con el profe Wellington y recordarles visitar la comunidad educativa Coedu al
al www.code.org.do y ser parte de esta familia también que aporta lo que es mucha información al ámbito educativo. Recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal, suscribirte, ¿verdad? A Ciencia al Descubierto y ser parte de nuestro equipo. Así es que será hasta una entrega más de Ciencia al Descubierto. Esté al pendiente que vamos a subir los ejercicios de estos tipos de movimientos. Bye bye.